Hola queridos hermanos y hermanas, les saludo nuevamente desde mi hogar aquí en Viña del Mar. Ya como la mayoría de ustedes saben, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, soy administrador de este canal llamado Presbiterianismo Confesional. Presbiteriano, reformado. Si no sabes lo que es ser presbiteriano, bueno, un día vamos a hacer un video para que puedas comprender un poco sobre lo que creemos los presbiterianos y otras cosas más. Pero en este video, queridos hermanos, quiero también recordarles y animarles a que se suscriban a este canal un poco más abajo, que le des a suscribirse, como también a que le des a la campanita para que estés atento a todos los videos que vamos a estar subiendo. El capítulo anterior, mejor dicho, anoche, hablé sobre el supuesto pastor llamado y de apellido Soto, que era un video bien controversial en el cual he recibido algunos comentarios no muy agradables. Pero bueno, son los costos de decir la verdad y no ser políticamente correcto. Pero en este video vamos a seguir con el segundo capítulo del Catecismo de Heidelberg. Para recordarles, en el primer capítulo y la primera pregunta del Catecismo dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y pensamos en ese momento cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte, y creemos, queridos hermanos, que no podemos depositar nuestra confianza, nuestras esperanzas en cualquier cosa. No podemos depositar nuestras esperanzas en nosotros mismos, ni tampoco en nuestro dinero, en nuestra salud, nuestro intelecto. No podemos depositar nuestras esperanzas en algo externo a nosotros que no sea nuestro amado Señor Jesucristo. No podemos poner nuestra confianza como también en el Estado. A lo mejor muchos dirán: no, es que el Estado nos debe resguardar, nos debe cuidar, es el Estado, el Dios Estado. Pero no. Cuando el Catecismo pregunta cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte, se está hablando de algo mucho más elevado, mucho más glorioso. Y estamos hablando de Jesucristo, del glorioso Cristo, del Rey. Y es allí donde el creyente encuentra su deleite. Es allí donde encontramos la felicidad, lo encontramos todo. Es donde hallamos toda la sabiduría, porque en Él se encuentra toda la sabiduría, en Él se halla toda la sabiduría. Ahora, queridos hermanos, el Catecismo de Heidelberg viene con la segunda pregunta. Y esta es, queridos hermanos, vamos a comenzar. Dice así: estén atentos, porque esta pregunta, mejor dicho, nos va a hacer meditar mucho. Dice así: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? ¿Cuántas cosas debes saber? Es interesante, porque el catecismo nos lleva a pensar o a preguntarnos: ¿qué cosas debo saber? O sea, está hablando de conocimiento. Y si pensamos un poco más de doctrina, ¿qué cosas debo saber? Y hoy que vivimos en un mundo posmoderno, hoy donde el relativismo reina, donde el misticismo también reina mucho, el espiritismo dentro de lo que es el evangelicalismo, en cuantas otras cosas más, donde dicen que la letra mata, hablar de conocimiento, hablar de que debes comprender algunas cosas para poder llegar a entender o comprender cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte, es algo ajeno, es algo extraño, ¿ok? Es más, es algo que se rechaza. Pero el catecismo nos dice esto: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir dichosamente? La respuesta es esta: 3. La primera: ¿cuán grandes son mis pecados y mis miserias? La segunda: ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera: la gratitud que debo a Dios por su redención. La primera, queridos hermanos: ¿cuán grandes son mis pecados y mis miserias? Somos pecadores, queridos hermanos. Hemos nacido en pecado. Cuando el representante en el pacto de obras pecó, todos caímos en pecado. Es más, la palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos de espalda a Dios, transgrediendo la ley constantemente. Y por cuanto somos seres pecaminosos, seres contrarios a la naturaleza de Dios, la ira de un Dios justo está todos los días sobre nosotros.
Y esto lo debemos saber, comprender, entender. Pero esto no nos llega de forma mística, no nos llega de forma espiritista o de cualquier otra forma, sino que nos llega a través de la estructura, de la doctrina, de la palabra de Dios. Y no podemos rechazar esto, no podemos rechazar el conocimiento, no podemos separar la fe y la razón como se ha querido hacer este último tiempo, lamentablemente por los más místicos. Necesitamos conocer varias cosas, necesitamos conocer, como se dice, la mala noticia antes de comprender la buena noticia. Ahora, ¿cómo conocemos que somos pecadores? ¿Cómo conoces tu miseria? A lo mejor tú me podrías decir, bueno, yo soy miserable, sufro de cáncer o sufro de otra enfermedad terminal. Me puedes decir, bueno, yo soy miserable, estamos en una situación muy miserable. El COVID-19 nos tiene a todos encerrados, miserables, con incertidumbre, con miedos, nada podemos hacer. Pero, queridos hermanos, cada una de estas cosas que a lo mejor tú puedas nombrarme, a lo mejor un terremoto, una devastación, una explosión, destrucción, lo que sea, son consecuencias del pecado, de la médula de todo esto, que es el pecado. Nacemos en pecado, nacemos pecaminosos, nacemos contrarios a Dios. Pero nuestra verdadera miseria tiene que ver con esto. Nuestra verdadera miseria tiene que ver con el pecado del ser humano, que tenemos corazones caídos, que son contrarios a Dios. Pero cada una de estas cosas que a lo mejor tú me nombras o que puedes pensar de que a lo mejor que eres miserable, son solamente consecuencias de este corazón caído. Ahora, ¿cómo podemos conocer esto? Yo te dije hace poco a través de la palabra de Dios. Pero algo que nosotros hemos dejado de lado y que ha dejado la iglesia a través de los tiempos de lado es la predicación de la ley de Dios. Ha dejado realmente o ha alejado de lo que es la predicación la ley de Dios. No queremos predicar de la ley de Dios. Queremos hablar de otras cosas. Además, los mensajes contemporáneos hablan de un Cristo comercial, un Cristo que puede cumplir todos tus sueños, de un Cristo que puede a lo mejor hasta llenar tus bolsillos, darte un vehículo 0 kilómetros, de un Cristo, mejor dicho, un falso Cristo. Pero el Evangelio jamás ha sido así. El cristianismo histórico jamás ha sido así. El cristianismo histórico nos presenta la ley de Dios enfrente de nosotros como un espejo, mostrando que somos seres caídos, contrarios a la ley de Dios, que transgredimos la ley de Dios constantemente. Además, cada uno de los mandamientos nos muestra que somos pecadores. Cuando el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra, realmente el mandamiento nos está diciendo, tú eres aquel que transgrede ese pecado. Tú eres desobediente a tus padres, eres desobediente a la autoridad, tú eres ese hombre. Cuando el pecado dice, el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio, y tú puedes decir, yo jamás he estado con otra mujer, el mandamiento apunta mucho más profundo en el corazón del ser humano y dice no solamente el que se ha metido o ha estado con una mujer, sino el que la ha mirado y la ha codiciado en su corazón, aquel hombre ya ha adulterado. La ley de Dios te dice, tú eres aquel adúltero, tú eres un adúltero. Cuando el mandamiento dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, también te está apuntando directamente a ti. El mandamiento de no matarás también. Puede decir yo no he matado a nadie, pero ¿cuántas veces en tu corazón o en tu mente has matado a alguien? La ley de Dios es como un espejo y nos muestra claramente cómo somos. A lo mejor nosotros podemos entrar a un baño o a un lugar donde existe un espejo y mirarnos a nosotros mismos y mentirnos, hablarnos de paz, hablarnos de cuántas cosas. A lo mejor la situación se está derrumbando alrededor de nosotros y podemos mentirnos a nosotros mismos. Pero la ley de Dios jamás nos va a mentir. La ley de Dios nos va a decir directamente que somos pecadores, que hemos incumplido la ley y por cuanto hemos incumplido la ley y no podemos cumplirla, merecemos la justa ira de Dios. Y eso es lo que tú mereces, querido amigo. Si tú estás viendo por primera vez este video, a lo mejor no eres cristiano, a lo mejor estás comenzando, a lo mejor no tienes nociones de lo que es el Evangelio, esto es el Evangelio. Debe existir una mala noticia y la mala noticia es que hemos nacido en pecado. Hemos nacido en pecado y merecemos la justa ira de Dios. Pero la ley de Dios nos lleva al Evangelio y nos muestra que en un momento en la historia, el Hijo de Dios, el unigénito, vino a este mundo como el representante en el pacto de gracia. Él cumplía y cumpliría la ley de Dios perfectamente.
Él representó a su iglesia. Él representó a su pueblo. Ya no como Adán, que Adán pecó y por cuanto él pecó, todos pecamos y nacimos pecaminosos y todo se arruinó, sino que Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios, Él cumplió la ley perfectamente para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y caminó a la cruz, fue escupido, golpeado, humillado, pero como cordero llevado al matadero no abrió su boca. Y cuando estuvo en la cruz y sus manos fueron traspasadas, sus pies fueron traspasados y una corona de espinas estaba en su cabeza, en ese momento, no solamente él recibió lo oprobio de aquellos judíos y romanos, sino que también cayó sobre él, en el momento que fueron depositados los pecados de su pueblo, cayó sobre él la justa ira de Dios. Él bebió toda la copa de la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y es allí cuando contemplamos la cruz, es allí cuando vemos a este Cristo sufriente, cuando entendemos cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Que ese Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó glorioso, glorioso Cristo. Y ya no nos pertenecemos a nosotros, dice este catecismo, sino que pertenecemos a este amado y glorioso Señor, Cristo Jesús. Ahora debemos entender esto. El Evangelio, queridos hermanos, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con conocimiento. No temas estudiar la Escritura, no temas inmiscuirte en temas difíciles de comprender. Clama a Dios por sabiduría, clama a Dios por la dirección del Espíritu Santo, querido amigo. Mira, este catecismo de Heidelberg lo puedes encontrar en PDF en una página en internet que se llama Felire. Hay un apartado que dice descargas y está este catecismo de Heidelberg. No trae comentarios como este, porque este es un catecismo comentado. Pero si te interesa conocer mucho más de lo que es la doctrina reformada histórica, ve allí y descarga aquel libro. Queridos hermanos y amigos, este día he presentado el segundo capítulo del Catecismo de Heidelberg y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Y recuerden, mañana es el día del Señor y debemos honrar a Dios cada minuto de ese día. Dios les bendiga grandemente.